Capítulo 4. Leamos los versículos 1 al 3. Finalmente, hermanos, les rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que así como recibieron de nosotros la instrucción acerca de cómo deben andar y agradar a Dios, tal como en realidad andan, sigan progresando aún más. Porque ustedes saben cuál fue el mandamiento que les dimos por autoridad del Señor Jesús. Porque esta es la voluntad de Dios, su santificación, es decir, que se abstengan de la inmoralidad sexual. Oremos al Señor. Padre, te agradezco por tu palabra que nos has dado para formar la vida que has puesto dentro de nosotros, para guiarnos, Señor, para instruirnos, para que tengamos la mente de Cristo y vivamos la vida de Cristo. Padre, esta noche por el saque de tu Hijo, por el saque de tu pueblo, te ruego que haya alimento en tu mesa, que tu pueblo sea ayudado, que sea fortalecido, que tenga mayor entendimiento, para que al final, Señor, caminen de una manera que te agrade. Padre, la carne no aprovecha nada. La mente y la fuerza del hombre son vanas. La elocuencia es tonta. Solo tú, Señor, puedes obrar en el corazón de tu pueblo. Solo tú puedes hablarles la palabra de vida. Te ruego, Señor, que lo hagas. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora, el último sermón que predicamos aquí fue que la santificación es la voluntad de Dios para la vida del creyente, y eso es cierto. Ahora, la santificación no es la totalidad de la voluntad de Dios para un creyente, pero es un aspecto sumamente importante. Ahora bien, dicho esto, lo que vamos a hacer es ver algunas verdades muy importantes relacionadas con la santificación. Verdades sumamente importantes. La primera que vamos a ver es esta. ¿Cuál es el objetivo de la santificación? ¿Por qué es tan importante la santificación? ¿Y cuál es el propósito de la santificación? Luego vamos a ver los medios. Ya saben, un predicador puede exhortarles, puede instruirles, puede decirles que deben ser santificados, que deben crecer, pero debe decirles cómo. No según algo que él haya inventado, sino según las Escrituras. Ahora, el objetivo de la santificación, ¿qué es eso? Que vivamos de una manera que agrade a Dios. Esa es la razón de todo lo que pasamos, para que al final seamos agradables a Dios. Y quiero decir esto, algo muy importante, muy fundamental cuando hablamos de nuestra vida en Cristo. Dios tiene un solo derecho sobre todos los hombres, pero tiene dos derechos sobre ustedes como creyentes. Entiendan esto, Él los creó, ahora les en algo. Las cosas que ustedes hacen, están muy interesados en esas cosas, les pertenecen a ustedes. Él los hizo, por lo que tiene derecho sobre ustedes. Pero ahora, un derecho aún mayor. Él los redimió. No con la sangre de cabras o corderos, ni con todas las riquezas del cielo, sino que los redimió con la sangre de su amado Hijo. Así que Él tiene un gran derecho sobre ustedes, y ese derecho debe dirigir toda su vida. Ahora no es sin propósito que el Decálogo, los 10 mandamientos, comienza con una declaración de esta misma cosa. Yo soy el Señor tu Dios. ¿Quién hizo qué? ¿Quién te redimió de dónde? De Egipto. ¿De qué? De una casa de esclavitud. Y luego sigue dando los mandamientos. ¿Lo ven? Él establece su derecho sobre ellos. Soy Dios, lo que significa que soy creador, pero también los redimí de Egipto. Así que ahora caminen de esta manera. Ahora con ustedes es aún más así. Él los hizo, pero no solo los redimió de Egipto, ni solo con un cordero de la Pascua. Él los redimió con la sangre de su Hijo. Y eso es un gran derecho sobre ustedes. Es un derecho que sin embargo no es una carga. Es un derecho del cual nos jactamos, que Él nos hizo y ahora le pertenecemos. Y el deseo de nuestro corazón debe ser caminar con Él, agradarle. Ahora, los medios de la santificación. Vamos a ver la instrucción, vamos a ver el ánimo y vamos a ver la exhortación. Y todas estas cosas, estas tres cosas, no vienen de la mente del hombre. No es su opinión ni siquiera su experiencia de vida lo que la gente necesita escuchar, ni la mía, sino que es instrucción, exhortación y ánimo de la palabra de Dios. Ahora quiero que hagamos una breve revisión de lo que estudiamos la semana pasada con respecto a la santificación. En el versículo 3 dice,
Porque esta es la voluntad de Dios, su santificación, es decir, que se abstengan de la inmoralidad sexual. Ahora bien, la santificación viene de la palabra griega agiasmos y puede referirse a consagración o puede referirse a santidad. Y la idea general es que es un proceso por el cual tú y yo nos volvemos santos en nuestra vida práctica real, tal como Él es santo. O otra forma de decirlo, que en nuestra experiencia en esta tierra, en nuestro caminar, nos volvemos más y más como Cristo. Y deben saber, deben creer que dado que han sido hechos una nueva criatura, y dado que el Espíritu de Dios habita en el pueblo de Dios, esto es una posibilidad real. No estoy hablando de perfección sin pecado, pero volverse más y más como Cristo es una posibilidad real. Todo el lamento y toda la falsa humildad no compensa lo que deberíamos estar haciendo, que es esforzarnos por ser más santos. Ahora, quiero hacer algunas declaraciones muy importantes para poner la santificación en contexto. Primero que todo, en el momento en que creímos, fuimos declarados legalmente justos ante Dios, no por virtud de nuestras propias obras, sino por virtud de ¿qué? Por virtud de la persona y las obras de Jesucristo. Así que eso es un asunto resuelto. Estamos bien con Dios, estamos reconciliados, es algo de lo que podemos hablar en tiempo perfecto. Es algo que ya se ha hecho y su virtud continúa hasta el presente y por siempre. Estamos reconciliados con Dios a través de la fe, y eso debería darnos un gran ánimo. Al mismo tiempo, en el momento en que creímos, fuimos separados por Dios, llamados no para alejarnos de Él, sino para alejarnos del mundo, y ser traídos hacia Él ¿para qué? Para sus propósitos y para su gloria. Ahora, ¿cuál es su propósito? ¿Por qué te llamó? ¿Por qué te atrajo hacia Él? Bueno, creo que Pablo lo explica mejor en Romanos 8:29. Voy a leerles el texto. Probablemente la mayoría de ustedes estén familiarizados con él. A los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ese es el propósito de Dios para ustedes. Y no fue un propósito que comenzó en su conversión. No fue un propósito que comenzó siquiera con la creación del universo. Fue un propósito en la mente de Dios a lo largo de toda la eternidad. Ahora, ese es un pensamiento reconfortante y alentador. Este no es algo que Él haya hecho de forma improvisada, como quien improvisa algo a último minuto. Esto ha sido planeado en la mente de Dios a lo largo de toda la eternidad y con tu nombre estampado en Él. Ahora bien, en el momento en que creímos, fuimos apartados por Dios, pero también podemos decir esto. En el momento en que creímos, comenzó una obra divina en nosotros, una obra divina que continuará hasta nuestra glorificación final en la presencia de Cristo. Y esta obra divina es lo que a menudo se denomina santificación progresiva. Progresando. Ahora bien, ese progreso no es, por ejemplo, cuando vas de aquí a Floyd, no vas subiendo de esta manera. ¿Cómo subes? Subes de esta manera. Así que nuestra santificación, la vida de un verdadero creyente, puede parecer que casi está retrocediendo, pero solo será por un periodo de tiempo. A lo largo de toda su vida, ¿qué está pasando? No está retrocediendo, está avanzando, está subiendo, está siendo transformado. Ahora quiero decir dos cosas sobre esto. Primero, que la santificación es principalmente una obra divina. Es una obra de Dios. Depende de Dios. Y de nuevo no es un pensamiento alentador, porque nos da confianza de que la obra que comenzó, aunque no parezca que hemos hecho mucho progreso, la obra que comenzó será completada. Y por eso el apóstol Pablo pudo decirle a la iglesia en Filipos que estaba seguro de esto, que el que comenzó la buena obra en ustedes, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Trabajando incansablemente en tu vida cuando lo ves y cuando no lo ves. Trabajando en tu vida para conformarte a la imagen de Cristo. Pero aquí hay algo más que quiero que veas, que aunque es una obra divina, también hay requisitos y demandas puestas sobre nosotros,
para que respondamos apropiadamente. La teología se vuelve realmente mala cuando uno de estos aspectos se enfatiza hasta negar el otro. ¿Está Dios trabajando en tu vida y por eso puedes tener confianza? Absolutamente. ¿Pero hace esa soberanía de Dios que te vuelvas pasivo? Si es así, o no has sido convertido o no entiendes la soberanía de Dios. No nos hace pasivos. ¿Qué hace? Nos da esperanza para unirnos a esa obra, para hacer realmente las cosas que Él nos dice que hagamos, que Él nos dice que nos harán santos, porque sabemos que Él está trabajando. Todo lo que necesitamos hacer es responder. Y por eso Pablo, que dijo lo que acabo de decir a la iglesia en Filipos, también dijo que, ya que Dios está trabajando en ustedes para querer y hacer por su buena voluntad, entonces ¿cómo deberían responder? Trabajando en su salvación con temor y temblor. ¿Y qué significa eso? Tomarse muy en serio el propósito de Dios en tu vida. Tomarse muy en serio este propósito de santificación. Y si vas a hacer algo, haz esto. Responde a esto. Porque, como saben, si han estudiado algo de la historia de la Iglesia, una persona que es santa, una persona que crece en santificación, Dios puede usarla grandemente independientemente de sus limitaciones, y ante Dios son su deleite. Ahora quiero que miremos ahora al objetivo de la santificación. ¿Qué es eso? Es vivir de una manera que agrada a Dios. Ahora, no hemos hecho simple la vida cristiana. ¿De qué se trata todo esto? Agradar a Dios. Agradar a Dios. Ahora dicen 4:1, finalmente hermanos les pedimos y exhortamos en el Señor Jesús que, así como recibieron de nosotros la instrucción acerca de cómo deben caminar y agradar a Dios, tal como realmente lo hacen, que abunden aún más. Ahora vamos a ver dos cosas. Lo que debemos hacer. ¿De acuerdo? Esto no es dejarse llevar y dejar que Dios lo haga. No es ser pasivo porque Él es soberano. No. Vamos a ver lo que se supone que debemos hacer. Y luego vamos a ver el ámbito en el que se supone que debemos hacer esto. Primero, ¿qué se supone que debemos hacer? Bueno, ya lo hemos dicho, ¿verdad? Agradar a Dios. Ahora, déjenme decir esto. Saben que el evangelismo occidental se ha vuelto muy centrado en uno mismo, muy introspectivo. En cierto sentido, es una generación todo sobre mí. Pero esto es lo que deben ver. El propósito de su vida no es obtener alguna gran satisfacción personal temporal de la vida. Ese no es su propósito, ni es su propósito cumplir alguna visión o propósito personal que ustedes hayan definido para su vida o que piensen que Dios les ha conferido, que van a encontrar satisfacción cumpliendo algo, algún hecho, alguna actividad, algún llamado. No. ¿Cuál es el propósito de su vida? El propósito de su vida es descubrir todo lo que está en las Escrituras que agrada a Dios, y luego proponerse hacerlo. Descubran cuál es la voluntad de su Maestro. Luego simplemente hagan la voluntad de su Maestro. Cuando pensamos en la providencia de Dios, la mayoría de nosotros pensamos en ¿qué? Ustedes saben, en esa cosa misteriosa que no nos ha sido revelada y que está en el futuro, y estamos tan preocupados por ello. Cuando lo que deberíamos estar haciendo es simplemente mirar la voluntad de Dios que nos ha sido revelada en las Escrituras, como Él nos dice que le agradamos y hacerlo. Y luego les aseguro que Él cuidará de ustedes. Él cuidará de ustedes. Ahora, dos verdades que quiero que consideremos sobre esta primera verdad. Primero, agradar a Dios debe ser nuestra gran meta. Ahora, esto está tan reflejado en la vida del apóstol Pablo que quiero que vayamos a un pasaje muy importante ahora en 2 Corintios capítulo 5. Vayan allí conmigo. 2 Corintios capítulo 5, versículo 9. Miren lo que dice. Por lo tanto, también tenemos como ambición, ya sea en casa o ausentes, el ser agradables a Él. Ahora, piensen en esto. Ustedes conocen a los hombres ambiciosos. El mundo hoy aplaude a los hombres ambiciosos. Y en sí mismo, no hay nada de malo en ser ambicioso. Pablo era ambicioso en cierto sentido. Cristo era ambicioso. El problema es cuál es el objeto de tu ambición.
Ahora podemos sentarnos aquí toda la noche y hablar sobre hombres codiciosos y ambiciosos y obtener un montón de amenes. Pero eso no es lo que quiero. Les estoy hablando a ustedes. Y nosotros como cristianos tenemos otro problema. Estamos tan pasivos. No tenemos ambición. Somos como una planta que responde a los estímulos, que simplemente ondea allí en el fondo del océano hasta que algo la toca, y entonces responde. Esa no es la vida cristiana. Tú y yo debemos ser ambiciosos. A lo largo de las enseñanzas de Cristo, la perla de gran precio. Busquen primero el reino. Debemos ser ambiciosos. ¿Para qué? Para agradar a Dios. En algunas de las resoluciones de Jonathan Edwards hay ambición por todos lados en esas resoluciones. Tenemos esta idea falsa de que la pasividad es santidad. Y parece, especialmente como hombres, que somos tan débiles en lugar de vibrantes y con ganas de ser más de lo que somos y de creer que podemos serlo. Una fe fuerte que se aferra a las promesas. Dice, no voy a esperar, soy ambicioso. Quiero ser como Él. ¿Lo ven? Es muy importante. Tanta gente que habla sobre la soberanía hoy no entiende la soberanía, y puedo darles una prueba para determinar si entienden o no la soberanía. Si la soberanía de Dios los hace más pasivos, no entienden la soberanía. Pero si les da el mayor impulso, fuerza y motivación para esforzarse, entonces lo entienden. Lo entienden. Ahora, también quiero que miren lo que dice. Por lo tanto, también tenemos como nuestra ambición, ya sea en casa o ausentes. Ahora escúchenme, creyentes. Escuchen estas palabras, en casa o ausentes. ¿Qué está diciendo Pablo? Pablo buscaba ser tan agradable a Dios en la tierra como lo sería un día en el cielo. ¿Es esa tu meta? Sabes, para la mayoría de los cristianos no lo es, porque simplemente dicen, bueno, ya sabes, siempre vamos a hacer esto, siempre vamos a ser pecadores, nunca seremos perfectos hasta que Cristo regrese. Y esa es una teología verdadera, pero la has distorsionado, la has dejado ser una excusa. No la has equilibrado con todos los otros pasajes que nos dicen que podemos prosperar en las cosas de Dios. No estoy hablando de esta idea tonta de la perfección sin pecado, pero sí estoy hablando de crecer hacia una madurez. Podemos crecer hacia una madurez. Debemos ser ambiciosos y debemos tener como nuestra meta. Quiero ser tan agradable para ti aquí en la tierra como lo seré en el cielo, para que en ese día, cuando cruce, no haya un cambio tan grande. ¿Lo ven? Ahora, un segundo punto que quiero hacer. Agradar a Dios es nuestro gran deber. Si se fijan, Pablo escribió a la iglesia en Tesalónica y les dijo, recibieron instrucciones de mi parte antes. ¿Sobre qué? Sobre cómo deben caminar y agradar al Señor. Deben. Esa pequeña palabra de 3 letras en griego, dei. Ahora, lleva consigo la idea de obligación y deber. Y lo que necesitamos darnos cuenta aquí es que esto de agradar al Señor no es solo algo que se les presenta como una opción para marcar en su vida cristiana cuando decidan hacerlo. No es una sugerencia que dice, si quieres tu mejor vida ahora, deberías hacer esto. Ningún tipo de lenguaje de ese tipo está en el texto. Lo que está en el texto es, debes hacerlo. Debes hacerlo. Es un mandato autoritario. ¿Lo ven? Es algo que debemos hacer. Debemos agradar a Dios. Ahora quiero hablar sobre la motivación para hacer esto. También vamos a extraerla de 6 Corintios 5. ¿Cuál es la motivación para vivir una vida que le agrada a Dios? Bueno, primero, miren en el versículo 10 del capítulo 5. La realidad del juicio de Cristo. Ahora miren eso. Ahora miren. Aquí espero que estén un poco asustados. Espero que haya un poco de temor en sus corazones. ¿Creen que este día del juicio para el cristiano va a ser solo una caminata fácil? Hermano Pablo, estamos justificados. Sí, estamos justificados en Cristo por la virtud de Cristo, y no añadimos nada a ello. Nada cambiará nunca la disposición de Dios hacia nosotros. Nuestro estatus, nuestra posición está sellada. Somos salvos por gracia. Amén. Pero Pablo habló del juicio de los creyentes y dijo, sabía el temor del Señor, asociaba el temor del Señor con ese juicio. Y lo que quiero que vean aquí es que, bueno, escuchen lo que dice en el versículo 10.
porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que le corresponda por lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o malo. Ahora necesitamos evitar una interpretación materialista de esto, como si todos fuéramos competidores, todos codiciosos tratando de obtener más recompensa que los demás. Necesitamos descartar eso. Eso no es cristiano. Al mismo tiempo, no desestimen lo que está diciendo. Van a tomar decisiones en esta tierra que afectarán la eternidad. No puedo explicarlo. No puedo darles todos los detalles. Las Escrituras no nos lo revelan. La salvación es solo por gracia. Estarás en el cielo, pero hay un sentido en el que serás recompensado por lo que hagas aquí. Y negar eso es arrancar una página de la Biblia. Necesitas tomártelo en serio. Yo también. Ahora, otra cosa que tenemos aquí está en el versículo 14, otra motivación. La realidad del amor de Cristo. Escuchen lo que dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, habiendo llegado a esta conclusión que uno murió por todos, por lo tanto todos murieron. ¿Cuál es la otra motivación? Una de ellas es que vas a estar delante de Dios. Vas a ser juzgado, lo sabes. Ahora, cuando mires a la cara de ese juez, verás a un padre y a un hermano. No un juez que va a condenar, sino uno que va a juzgar como un padre, como un hermano. Y es algo serio. Fue una motivación en la vida del gran apóstol Pablo, pero también el amor de Cristo. Ahora, tenemos que entender el genitivo aquí. No es el amor de Pablo por Cristo lo que lo motivó. Y eso es algo bueno. Porque si pensara que mi amor por Jesús fuera una motivación fundamental, tendría mucho miedo. Cuando miro mi amor, no veo nada constante, no veo nada fuerte, no veo nada permanente. Veo algo débil, a menudo desvaneciéndose y volátil. Así que si mi amor por Cristo fuera mi motivación, tendría grandes problemas. Pero si lo entendemos de otra manera, y entendemos que es el amor de Cristo por Pablo, y el amor de Cristo por nosotros, el amor de Cristo por ti, eso cambia todo, ¿no es cierto? Porque su amor no mengua, no cambia, no se desvanece, no se debilita, no es mutable como para moverse todo el tiempo. Es fuerte, es constante, es permanente, es para siempre. Y un amor como ese, ¿qué debería hacernos? Debería decir, quiero agradarlo tanto aquí como lo haré allí. Quiero agradarlo. Ahora dice que el amor de Cristo nos constriñe o nos controla. Quiero darles varias declaraciones que he tomado y hecho para darles una idea de lo que significa que el amor de Cristo por su pueblo nos controle o nos constriña. ¿Qué significa eso? La palabra es suneko y puede significar muchas cosas, como sujetar con fuerza, tomar posesión. Aquí hay algunas frases. El amor de Cristo nos atrapa y toma custodia de nosotros. Me gusta eso. Toma custodia de nosotros. Nos atrapa. Ustedes dirán, bueno, no me atrapa. Hermano Pablo, soy creyente, pero no puedo decir que siempre me atrapa. ¿Qué deberían hacer entonces? Tratar de profundizar más en el amor de Cristo. No traten de forzarse a un estado emocional en el que crean que aman más a Cristo. No. Entren en las Escrituras y vean más del amor de Cristo por ustedes. Véanse más de eso y clamen a Dios para que Él lo revele, para que los atrape y los controle. Además, nos sujeta firmemente y nos ata a Cristo. Saben, en el momento en que dije sí a mi querida esposa en nuestros votos matrimoniales, ¿qué más dije? Dije no a todas las demás mujeres en el planeta. Ellas no estaban decepcionadas por eso, se los aseguro, pero dije no. En un sentido, cuando dije sí, me uní a una sola mujer. ¿Lo ven? Y el amor de Cristo nos ata a Él y nos mantiene firmes. ¿Por qué no puedes negarlo? ¿Por qué no puedes alejarte? ¿Qué diría Policarpo después de todos estos años? Después de todos estos años. Y él no me ha fallado ni una vez. No me ha negado ni una vez mi maestro. ¿Debería negarlo ahora? Lo golpearon y lo quemaron en la hoguera. ¿Qué lo ató a la hoguera? El amor de Cristo. No el amor de Policarpo por Cristo, sino el amor de Cristo por Policarpo. Ahora también dice que nos limita o nos cierra a una devoción pura hacia Él. De nuevo, una declaración de amor por uno te limita a ese uno, te cierra a ese uno.
Cuanto más ves el amor de Cristo, más cerrado estarás a Cristo. Otros amores se desvanecerán. Ven, otra vez, no es porque hayas torcido alguna emoción en tu vida y estés corriendo con esas tonterías, sino porque estás mirando a Jesús. Estás mirando a Jesús, estás creciendo en tu comprensión de su amor por ti y eso te cambia. Además, ejerce una influencia constrictiva sobre todo lo que somos y todo lo que hacemos. Ahora, constringir no significa solo limitar, aunque sí significa eso, pero también puede significar empujar. Nos limita. ¿De qué? De aquello que no agrada a Dios. ¿Y nos impulsa a qué? A aquello que agrada a Dios. Y luego esta última declaración, comprime nuestras opiniones, reduce nuestras elecciones, nos enfoca en lo que le agrada. Y eso es lo mismo en nuestras propias relaciones personales, ¿no es cierto? Cuando un cónyuge demuestra una calidad y cantidad inusuales de amor, cómo eso tiene una forma de captar al otro y hacer que ser más agradable. ¿Lo ven? Bien, sigamos. Ahora, ¿qué debemos hacer? Debemos agradarle. ¿En qué esfera debemos hacer esto? Miren nuevamente 4:1. Les pedimos y les exhortamos en el Señor Jesús, que así como recibieron de nosotros instrucciones sobre cómo deben andar y agradar a Dios, tal como realmente lo hacen, que abunden aún más. Ahora bien, ¿cómo o en qué esfera debemos agradar a Dios? ¿En qué ámbito? Bueno, usa la palabra en nuestro andar. Y como lo he dicho tantas veces, esto proviene de la palabra griega peripateo. Peripateo significa andar. Peri tiene la idea de circunferencia, de rodear, y está en nuestro andar. ¿Y a qué se refiere eso? A toda nuestra vida. Nuestro estilo de vida en todo lo que somos y hacemos. No hay segregación en nuestra vida. No hay una categoría separada donde Cristo no deba ser considerado y agradado. ¿Lo ven? Ahora quiero señalar esta idea de que en la vida cristiana no hay lo sagrado y lo secular. No lo hay. No hay lo secular y lo sagrado en el ámbito de la vida cristiana. Todo lo que hacemos es sagrado y todo debe hacerse para Cristo. Ahora, esto concuerda con lo que Pablo dice en 1 Corintios 10:31. Ya sea que coman o beban o hagan lo que sea, hagan todo para la gloria de Dios. Ahora, en la tarea más humilde de comer y beber, si eso es así, entonces no en todo. Absolutamente en todo. Ahora quiero hablar por un momento sobre el trabajador, el carpintero, el mecánico, el electricista, el policía, el ama de casa. ¿Qué debemos pensar de los hombres y mujeres que tienen estas vocaciones y se ven confinados a pasar casi todo su día trabajando en algo que no tiene valor ante Dios, que está fuera del ámbito de agradar a Dios? Así lo ven algunas personas. Esa es una visión muy anticristiana. Y gracias a Dios por la Reforma Protestante, porque en ella hubo un retorno a la doctrina bíblica sobre el trabajo y el trabajo, que todo lo que hacemos, lo hacemos para la gloria de Dios, que lo hacemos para Él, que Él es el Dios del mecánico, Él es el Dios del ingeniero, Él es el Dios del matemático, Él es el Dios del policía, Él es el Dios de todo, y que todo lo que hacemos es santo para el Señor si lo hacemos para su gloria. Trabajas para un empleador, buscas hacer lo correcto, traes gloria a Dios, y en ese día final serás recompensado en la vocación que se te dio. El giro de una tuerca en un perno para la gloria de Dios es igual que un misionero preparando un mensaje. ¿Lo ven? Hacemos todo para su gloria. ¿Qué pasa entonces? La tapa de la tumba de nuestra vida se rasga, y todo el agujero entero se llena de luz. Todo tiene significado. Cada plato lavado, cada pañal cambiado. Ahora, si se hace con murmuraciones, si se hace con insatisfacción sobre la providencia de Dios, no le traes gloria. Pero si lees las Escrituras correctamente, entonces encontrarás que ir a la escuela y estudiar ingeniería mecánica, si lo haces dentro de la voluntad de Dios, estás agradándole. Eso hace que la vida sea mejor. ¿No lo creen? Ahora, esto no es retórica. No estoy tratando de hacer que te sientas bien. Esto es la verdad. Esto es lo que enseña la Biblia. Y necesitas aferrarte a esto porque realmente puede cambiar mucho la forma en que piensas y trabajas. Ahora,
Los medios de santificación: instrucción, aliento y exhortación. Aquí es donde terminaremos. Voy a leer el versículo 1 nuevamente. Finalmente, hermanos, y el versículo 2, les pedimos y les exhortamos en el Señor, que así como recibieron de nosotros instrucciones sobre cómo deben andar y agradar a Dios, tal como realmente andan, que abunden aún más, porque saben qué mandamientos les dimos por la autoridad del Señor Jesús. Ahora bien, aquí hay algunas cosas importantes que quiero que piensen cuando miren este texto. Primero, en el versículo 1, Pablo hace referencia a las instrucciones que dio a los de Tesalónica sobre cómo debían andar y agradar al Señor. Instrucciones. Pero en el versículo 2, se refiere a estas instrucciones como ¿qué? Mandamientos. Ahora, la palabra es mandamientos, y no solo mandamientos dados por la autoridad del Señor Jesús. Ahora, la palabra mandamiento, parangalia, es un término que también puede denotar, podríamos traducirlo de esta manera, una orden o un encargo. Y el erudito griego Hiept dice que en el tiempo de Pablo se usaba como un término semimilitar que hacía referencia a una orden dada por un oficial superior a otro para que la transmitiera a todos. Así que estamos viendo aquí un mando militar, estamos viendo una directiva, estamos viendo autoridad. Ahora, ¿quién es el oficial superior? Es el Señor Jesucristo. ¿A quién le ha dado esta orden? Al apóstol. Y al apóstol, ¿a quién se la ha dado? No solo a la iglesia de Tesalónica, sino a ti. A ti. Ahora, ¿qué significa esto? Pues significa esto. En primer lugar, que la instrucción de Pablo, como el resto de las Escrituras, es una directiva autoritaria. Que las instrucciones de Pablo, así como todas las instrucciones en las Escrituras, son mandamientos por los cuales un día serás juzgado. Y por lo tanto, debemos tomarlas a corazón con mucha seriedad. Ahora, algo más que vemos aquí, y creo que esto es muy importante, especialmente a la luz de algunas cosas que están sucediendo en el mundo teológico en la actualidad. ¿No es increíble? Pablo no pasó mucho tiempo con la iglesia de Tesalónica. Pero vemos que desde el principio de su conversión y discipulado les estaba dando instrucciones sobre cómo deberían andar y agradar al Señor. Pablo no solo les predicó el Evangelio, y luego les dijo que pasaran el resto de su vida mirando al Evangelio. Ahora, ustedes saben lo que yo opino sobre el Evangelio. ¿Saben que hay verdad en el hecho de que debemos estar mirando constantemente a Cristo y lo que Él ha hecho por nosotros en el Evangelio? ¿Saben que el Evangelio es la mayor revelación de Dios? Todo eso es cierto. Y debemos estar mirando constantemente, pero no a costa de las demás cosas de las Escrituras. Ven, Pablo no solo les predicó el Evangelio y les dijo, miren el Evangelio. Les predicó el Evangelio y luego les dio instrucciones para que pudieran saber cómo vivir a la luz del Evangelio. Ven, cuando alguien se salva, su respuesta natural, espiritual o sobrenatural como nueva criatura debería ser esta. ¿Cómo debo vivir con esta nueva vida que se me ha dado? ¿Cómo debo vivir? Y la respuesta del ministro piadoso será abrir la Biblia y volverse hacia las instrucciones, la sabiduría, los preceptos, los mandamientos, las exhortaciones del consejo completo de Dios. Así es como vives de una manera que agrada a Dios. Ahora Hibbert dice esto. El mensaje del Evangelio predicado a ellos les trajo nueva vida en Jesucristo. Espero que eso haya sucedido en ti. No te sientes aquí en esta iglesia y pienses que porque te ajustas a ciertas actividades has llegado a conocer a Cristo. Pregúntate a ti mismo, ¿hay nueva vida? Nueva vida con nuevos deseos que la acompañan. Él dice, el mensaje del Evangelio predicado a ellos les trajo nueva vida en Jesucristo como su liberador del pecado y la muerte. Y esta nueva vida tenía un contenido ético positivo. Él te ha dado nueva vida. Pero con esa nueva vida viene una manera completamente diferente de vivir. Radical y diferente. Estas instrucciones eran las directrices para el desarrollo efectivo de la nueva vida impartida a ellos en Cristo Jesús. Déjame leer eso de nuevo. Ahora escuchen con mucho cuidado.
Las instrucciones que Pablo dio, así como el resto del consejo completo de Dios en las Escrituras, las instrucciones eran las directrices para el desarrollo efectivo de la nueva vida impartida a ellos en Cristo Jesús. Sí, tienes esta nueva vida, pero debes ser instruido. Ahora, un niño nace en este mundo con nueva vida. ¿Te contentas con dejar al niño en eso? Ahora, la analogía se rompe porque el niño que nace en este mundo es radicalmente depravado, pero aún así la idea está allí. Es suficiente que solo tengan nueva vida. O con esa nueva vida, también deberían recibir nuevas instrucciones sobre cómo vivir esa nueva vida. Ahora, si las nuevas instrucciones se dan más importancia y prioridad que la vida, ahí hay un problema. Pero si hablamos solo de la vida todo el día y no damos instrucciones, eso tampoco es bíblico. Ahora también es importante notar aquí que en este intercambio, Él les dio instrucciones, eran mandamientos, lo hizo con antelación. También es importante notar que Pablo no les está dando nada nuevo. Pero lo que está haciendo es llamarlos a recordar y hacer lo que ya habían recibido. Vivimos en una época en la que todo el mundo parece estar buscando una clave. Estoy hablando dentro del cristianismo. Están buscando una clave. Están buscando una enseñanza que los catapulte automáticamente a algún nivel de espiritualidad. Bueno, la gente ha estado buscando esa clave durante unos 2000 años. Pero déjenme sugerir que en lugar de ir a una casa inútil, ¿por qué no simplemente recuerdan y regresan a los fundamentos de la fe? Renovar su mente en la palabra de Dios. Tener comunión con Dios en oración, compañerismo real con creyentes piadosos y así sucesivamente. Ahora, Él les dio instrucciones, pero también les dio aliento. Leamos nuevamente 4:1. Van a memorizar este texto antes de que terminemos. Hermanos, les pedimos y les exhortamos en el Señor, que así como recibieron de nosotros instrucciones sobre cómo deben andar y agradar a Dios, tal como realmente andan, que abunden aún más. En primer lugar, al referirse a ellos como hermanos, Pablo les recuerda que la exhortación, los mandamientos, todos vinieron de una genuina preocupación fraternal. Pablo no trataba de obtener alguna ventaja de estas personas. Pablo no les estaba enseñando, instruyendo, exhortando, animando, reprendiéndolos. No lo hacía para ganar algo de ellos. Lo hacía para la gloria de Cristo y lo hacía para su beneficio. Y beneficio es la palabra que quiero resaltar en este momento. Nos va bien recordar siempre que todo lo que está escrito en las Escrituras es para nuestro beneficio. La sabiduría, la instrucción, los preceptos, los mandamientos, las exhortaciones, incluso las reprensiones muy duras, incluso las palabras dolorosas, todas están ahí para nuestro beneficio, para nuestro bien. Necesitamos todas. Ahora también dice, en este versículo dice, así como realmente andan. ¿Ven lo que está sucediendo aquí? Esto es tan bueno. Vemos algo muy común en la vida y el ministerio de Pablo. ¿Y qué es? Que antes de que les mande o les exhorte a sobresalir, les llama a recordar lo que ya se ha logrado en ellos y a través de ellos. Habla de lo que han hecho, lo que han alcanzado, y lo hace para luego animarlos a ir más allá. Esta es la práctica de Pablo. Quiero decir, cuando lees la primera carta a los Corintios, verás que esa iglesia estaba realmente desordenada. Tenía serios problemas éticos, serias cuestiones doctrinales. Pero Pablo comienza esa carta diciendo todo lo bueno que vio en los Corintios. Todo lo bueno, todas las cosas maravillosas que Dios había hecho. Ahora, esto es algo que creo que no es psicología. No es solo alguna inferencia, está en todas las cartas de Pablo. Incluso lo vemos en las cartas, en las palabras de Jesús a las 7 iglesias de Asia Menor, señalando lo bueno. Ahora, no estoy hablando de adulación, pero lo que estoy diciendo es que esto es algo que tal vez todos deberíamos tomar en cuenta, que una de las mejores maneras de ayudar a nuestros hermanos y exhortarlos es primero animarlos. ¿Lo ven? Que realmente inspeccionemos sus vidas,
no con una mentalidad crítica y farisaica de ver la paja en el ojo ajeno, o de manera quisquillosa ni por nuestras propias inferencias, por nuestra propia inmadurez. No, debemos tratar de descubrir lo bueno que Dios ha hecho en una persona, y debemos traer eso a su mente y animarlos con lo que hemos visto que es bueno. No solo en ellos, no solo lo que Dios ha hecho en ellos, sino también cómo han respondido. Anímales. Y luego diles que abunden, que sigan adelante. Anímales a sobresalir. Déjame darte otro ejemplo de Pablo, en Romanos 15, 14, 15. Escucha lo que dice. Ahora escucha cuidadosamente. Esto, literalmente, si yo fuera a leer este texto en algunos círculos cristianos sin decirles que está en la Biblia, se enojarían conmigo. Pero escucha lo que dice. Y en cuanto a ustedes, hermanos míos, también estoy yo mismo convencido de que ustedes están llenos de bondad, colmados de todo conocimiento y capacitados para admonestarse los unos a los otros. Pero he escrito con toda claridad a ustedes sobre algunos puntos para recordarles nuevamente. ¿Qué son ustedes? Algunos de ustedes se van a reunir ahora para reprender a Pablo, ¿verdad? Yo creo que esto es maravilloso. Y nota que él lo dice y luego no escribe en paréntesis. Bueno, saben, solo estoy hablando de lo que Jesús hizo en ustedes. Él simplemente lo dice. Conozco creyentes, jóvenes y viejos, no estoy bromeando, y me asombra lo que veo en muchos de ellos. Es tan bueno, tanto que es bueno lo que Jesús hizo. También con tus hijos. Sí, enseñales el catecismo, enseñales sobre la depravación radical y todas esas otras cosas. Pero también enséñales sobre la bondad de Cristo y los cambios que Él puede hacer en el corazón humano y lo que Él puede crear. Luego mira a tus hermanos y hermanas y alégrate por lo que Dios ha hecho en ellos. Y mírate al espejo y alégrate por lo que Dios ha hecho en ti. Y creo que muchas personas cometen un gran pecado contra Dios al no reconocer lo bueno que Él ha hecho en ellos. ¿No te das cuenta de que cada uno de ustedes en esta sala sería un ladrón maloliente, un adúltero, un blasfemo? Pero aquí Pablo es capaz de decir que hay bondad. Dios ha hecho una gran obra. Deberíamos regocijarnos en eso. Deberíamos ser un aliento unos para otros. Ahora exhortación, versículo 4:1 nuevamente. Les pedimos y exhortamos en el Señor Jesús que sobresalgan aún más. Ahora Pablo usa dos verbos aquí. Pedir y exhortar. Y lo que básicamente está haciendo es acumular un término sobre otro. Ahora, ¿cuál es su intención? Él no es pasivo. Esa es su intención. No está simplemente lanzando algo y diciendo, bueno, si quieres marcar la casilla y seguir esto está bien, si no también está bien. No, no es así. Él ama a estas personas, desea su santificación. Quiere que agraden a Dios para la gloria de Dios y para su propio beneficio. Él los ama, y por eso es apasionado y pastoral y está diciendo, por favor, les pido, les ruego, les exhorto, sobresalgan aún más. Sigamos adelante. ¿Qué podemos aprender de esto? En primer lugar, tú y yo debemos regocijarnos y dar gracias a Dios por lo que ha hecho en nuestras vidas, por el logro espiritual que está allí. Deberíamos darle gracias por ello. Deberíamos regocijarnos en ello. Deberíamos deleitarnos en la obra que Dios ha hecho en nosotros. Pero nunca debemos quedarnos en un determinado nivel, ni estar satisfechos con cierto grado de santificación o semejanza a Cristo. Siempre debemos desear ir más y más lejos. Ahora, Pablo nos está pidiendo lo que él hacía a diario. Déjame leer. Versículos 3-4. No es que ya lo haya alcanzado, ni que ya haya sido perfeccionado, pero prosigo para ver si logro hacer aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Hermanos, no creo haberlo alcanzado aún, pero una cosa hago. Olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Eso debe ser tú, eso debe ser yo. ¿Por qué? Bueno, porque es algo que puede suceder. El progreso está prometido. Aquel que comenzó la buena obra en nosotros la llevará a cabo. Ahora,
Algunos dirían que el estar constantemente exhortando a las personas a sobresalir aún más, eso las va a paralizar psicológicamente, que llegarán al punto en que sentirán que no cumplen con las expectativas. No sé de dónde sacamos estas cosas. Realmente no entiendo la psique occidental, lo débiles y frágiles que nos hemos vuelto. Es increíble. No, si me dices que sobresalga aún más, eso significa que no estoy cumpliendo con lo que debería ahora, y me sentiré mal por mi vida cristiana. Bueno, supongo que eso es cierto. Si tu estatus, tu posición y tu aceptación ante Dios dependen de tu rendimiento, supongo que eso es cierto. Pero si tu estatus, tu posición, tu aceptación están en la obra terminada del perfecto Cristo, entonces eres libre para sobresalir, y eres libre incluso del miedo al fracaso en sobresalir, porque su amor no cambia. Ahora eres libre para esforzarte porque no estás. Ahora escucha. Si no te llevas nada más de este sermón, lleva esto. No estás esforzándote para entrar en su amor. Te esfuerzas dentro de él. Te esfuerzas en el contexto de él. Ya lo tienes. Déjame contarte la historia de dos esposas. Vemos a dos esposas que se entregan totalmente a tratar de agradar a sus maridos. Pero una de ellas está confiada y llena de gozo, y la otra está nerviosa y miserable. ¿Qué hizo la diferencia? Bueno, la que está nerviosa y miserable se esfuerza por agradar a su esposo para que la ame, y la otra, la confiada, se esfuerza por agradar a su esposo porque él la ama. Es algo fijo, es inmutable, y así debe ser con nosotros. Ahora, hablemos un momento sobre la exhortación. Algunos predicadores no ven la necesidad de la exhortación, especialmente algunos dentro del campamento reformado. Ellos dicen esto: solo pongo la verdad frente a la gente, y si Dios no los cambia con la verdad que les enseñé, entonces no voy a hacer ningún llamado emocional tratando de manipular a nadie. Bueno, nunca debemos tratar de manipular a nadie. Pero decir que no vas a hacer llamados emocionales es negar todo lo que vemos en las Escrituras. Mira a los profetas. ¿Acaso no clamaron por la gente para que escuchara? Mira a Pablo. ¿Cuántas veces les pidió, les rogó, les suplicó? Mira a Cristo, Jerusalén, Jerusalén. Ahora, debemos exhortar en nuestra predicación, y debemos exhortar incluso en nuestras conversaciones personales, porque nos importa, y porque Dios muchas veces lleva a cabo sus decretos soberanos a través de medios muy prácticos. Ahora bien, en nuestra exhortación lo que quiero que veas es que tenemos instrucción, tenemos aliento y tenemos exhortación. Y debemos tener todo en balance. Si solo estamos instruyendo a las personas, ¿es eso suficiente? No. No va a funcionar de esa manera. Pero si solo estamos exhortando a las personas y diciéndoles que hagan esto y aquello, pero no les instruimos sobre cómo hacerlo, tendrá un efecto negativo. O si siempre estamos exhortando e instruyendo, pero no estamos animando, pronto la gente se va a exasperar. O si todo lo que hacemos es animar, lo cual es básicamente lo que vemos en gran parte del evangelicalismo hoy en día, solo animando, entonces convertimos a todos en personas quejumbrosas. La realidad es que necesitamos las tres cosas. Las tres están en las Escrituras, y las tres son parte del ministerio. Ahora finalmente dice que su instrucción y todo lo demás vino en el Señor Jesús. ¿Y qué significa eso? Es la esfera en la que Pablo exhortó, instruyó y animó. Pablo no actuaba en su propia autoridad. Pablo hacía esto bajo la autoridad de Cristo. Ahora, ¿qué significa eso para nosotros? Esto es lo que significa. Un predicador no tiene autoridad sobre ti. No tienes que escuchar ninguna exhortación o instrucción ni nada de lo que él tenga que decir, a menos que lo que diga esté conforme no a alguna inferencia que haya sacado de la Biblia, sino que esté conforme a la palabra de Dios misma. Y si es así, debes escuchar. La predicación, querido amigo, es una cosa muy peligrosa. Es una cosa peligrosa de hacer. Si yo predico herejía, los maestros recibirán una condena más severa. ¿Sabes eso, verdad? Así que es peligroso predicar. Es peligroso para ti escucharme predicar. Ahora bien,
Si lo que digo no se ajusta a las Escrituras, no estás obligado a escucharlo. Nunca lo escucharás de nuevo, especialmente de parte del Señor Jesucristo en el día del juicio. Pero si lo que yo diga, o cualquiera que esté en este púlpito diga, y está conforme a la palabra de Dios, debes saber esto. Serás responsable por ello. Serás responsable por ello. Así que la predicación es peligrosa. ¿Por qué vas a esa iglesia? Oh, me encanta la predicación. ¿Por qué vas a esa iglesia? Hombre, esa predicación es peligrosa. Peligrosa. ¿Lo ves? Muy bien, vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Por favor, Señor, trabaja en la vida de tu pueblo. Alimenta a tu pueblo, dales vida. Fortalécelos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Están despedidos.